Muy buenas tardes. Eh, un gusto nuevamente estar con ustedes después de un tiempo para seguir con nuestro ciclo de publicaciones y hablar un poco sobre las nuevas legislaciones que están vigentes en el país y consejos en general respecto a casos específicos o situaciones jurídicas específicas que generalmente la gente pregunta. El día de hoy, les quiero hablar sobre la ley 6534/2021, que es la nueva ley de protección de datos personales crediticios o de protección de datos personales crediticios. El objeto de esta ley es garantizar la protección de los datos crediticios de toda persona, cualquiera sea su nacionalidad, residencia o domicilio. Es una ley que viene a derogar la anterior ley de Inforcon, como se la conocía, la ley número 1662/2001 y sus modificaciones. En la primera parte de esta ley establece definiciones específicas, como por ejemplo la definición de dato personal, que es información de cualquier tipo referida a personas jurídicas o a personas físicas determinadas o determinables. Nos define también qué son los datos sensibles. Y se entiende por datos sensibles, según la ley, aquellas que se refieran a la esfera íntima, de su titular, o cuya utilización indebida puedan dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Sigue diciendo que se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, creencias o convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, opiniones políticas, datos relativos a la salud, a la vida, a la preferencia u orientación sexual, datos genéricos o datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física. Después habla del tratamiento, de los responsables del tratamiento de los datos, del encargado del tratamiento y cosas así que realmente eh, entraríamos a analizar en una situación que vayamos caso por caso, ¿verdad? Lo más importante es que establece una prohibición general de dar a publicidad o difundir datos sensibles de personas que sean explícitamente individualizadas o individualizables. Es que ninguna empresa o buró de información, como lo llama esta ley, puede difundir públicamente las informaciones que tengan relativas a una persona en específico, ¿verdad? Y agrega también a la disposición lo referente al derecho a la autodeterminación informativa, garantizando a toda persona el acceso a la información y a los datos sobre sí misma, sobre quienes se hallen bajo su patria potestad y sobre personas que acredite se hallen bajo su tutela o curatela, así como sobre sus bienes que obren en registros oficiales o privados. La ley establece que se requiere un consentimiento informado para recolectar datos o dar datos sobre la misma persona. Y la ley dice en estos términos en el artículo 6: toda persona tiene derecho a ser informada en forma expresa y clara sobre la finalidad que se dará a los datos personales requeridos sobre ella, a fin de manifestar expresamente su consentimiento para la obtención y utilización de sus datos personales, el cual deberá ser expreso e inequívoco, en condiciones que no admitan dudas de su otorgamiento, y deberá constar de manera escrita, electrónica, digital
u otro mecanismo fehaciente. Establece asimismo en este mismo artículo que ese consentimiento que se da o que damos puede ser revocado de forma expresa en las mismas condiciones y a título gratuito. Y aclara que no tiene efecto retroactivo. Del artículo 7 nos habla de la calidad de la información y dice que los datos personales recolectados o almacenados deben ser lícitos, exactos, completos, veraces y actualizados para el fin específico para lo que fueron recolectados. Y algo muy novedoso en la ley es el derecho al olvido de los datos crediticios. Por imperio del artículo 9 de esta ley, dice que la conservación de datos personales que puedan afectar a su titular no deberá exceder el plazo de 5 años desde la fecha de ocurrencia de los hechos registrados, salvo disposición normativa especial que establezca otro plazo, o porque de acuerdo de las partes haya establecido un plazo menor. En caso de que sea necesaria su conservación más allá del plazo estipulado, deberán ser desasociados de los datos personales de su titular. Es decir, que bajo ningún concepto un dato registrado en la base de datos crediticia puede tener más allá de los 5 años. Y en esto es claro la ley porque no establece excepciones a los 5 años. Sí establece un menor tiempo para otras cuestiones específicas que le vamos a ir viendo, ¿verdad? Otorga o exige un deber de secreto a las empresas o buró de información de informaciones crediticias, y dice que las personas responsables encargadas del tratamiento de los datos crediticios y quienes intervengan en cualquier fase de la recolección, procesamiento, almacenamiento, utilización o circulación de datos con fines crediticios están obligados a guardar el secreto respecto de los mismos, salvo que requiera ser revelado por la autoridad competente mediando orden judicial. Este deber de secreto, dice la ley, que se mantiene incluso cuando la persona responsable haya dejado de cumplir esas funciones. Y también es extensible a las personas debidamente reconocidas como usuarios o suscriptores de una empresa de información crediticia. Es decir, que no solamente la obligación es para la empresa, para los dependientes de la empresa, sino también a aquellos que contratan los servicios de la empresa, ¿verdad? Y a renglón seguido establece las excepciones, que es cuando el Banco Central y los órganos de supervisión requieran la información, cuando la autoridad judicial competente la solicite, cuando el Contralor General de la República, en el marco de sus atribuciones, solicite, debe referirse a una persona física o jurídica determinada. Debe encontrarse una auditoría en curso, una auditoría o verificación patrimonial, debe ser solicitada formalmente, y también la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección General de Aduanas, en el marco de sus atribuciones, pueden solicitar. Cuando se refieren a un responsable o contribuyente determinado, es solicitada formalmente y debe encontrarse en curso una verificación con respecto a ese responsable o contribuyente. La Fiscalía también puede solicitar, por supuesto. La Secretaría de Prevención del Lavado de Activos o de Dinero y Bienes pueden solicitar. Habla también sobre la calidad de la información. Como ya dijimos, establece los derechos
que, que tienen los usuarios, ¿verdad? Los titulares, que es, por ejemplo, conocer si en la base de datos de una sociedad de información crediticia existe información sobre uno mismo y si así fuere, acceder de forma personal a ella sin restricción alguna. Conocer de manera clara y precisa la condición en que se encuentra su historial. Conocer o exigir de la fuente de información crediticia la actualización, la rectificación o la eliminación de la información ilegal, inexacta o incompleta que afecte sus derechos constitucionales. Con relación al tiempo de vigencia de la información, el artículo 17, inciso I, establece tres posibilidades. Que los datos crediticios de deudas vencidas no reclamadas judicialmente hayan superado los 3 años desde su inscripción. Que las deudas hayan sido canceladas de manera inmediata, tienen que ser eliminados de esa misma manera. Y sobre los juicios de convocatoria de acreedores después de 5 años de la resolución que la admita. Y así sí es una ley muy interesante que viene a ordenar un poco el sistema de información sobre datos crediticios en el ordenamiento jurídico nacional y otorga mucha seguridad tanto a las personas que recurren a este tipo de empresas para obtener datos sobre posibles clientes o clientes, y para los clientes que tienen amplias facultades para controlar y solicitar la eliminación, la rectificación o la modificación de esos datos para que los datos que sean proporcionados a las empresas sean lo más veraz posible. Algo que también exige esta ley es que no solamente sean incluidos los datos desfavorables, sino los datos favorables también de las personas. Y en caso de incumplimiento, hay sanciones que se le aplican a las empresas, que es el apercibimiento, multa hasta 15.000 jornales mínimos, que puede ir inclusive hasta 50.000 jornales mínimos de multa para las empresas que incumplen la ley, la suspensión de sus actividades por 6 meses, la inhabilitación de los funcionarios para ejercer un empleo, cargo o comisión dentro del sistema financiero que puede alcanzar los 6 meses, de 6 meses hasta 5 años, el cierre temporal y el cierre definitivo. Todas las faltas que cometan las empresas y las personas asociadas a las empresas prescriben a los 5 años. Las autoridades de aplicación son el Banco Central del Paraguay a través de la Superintendencia de Bancos y la Secretaría de Defensa al Consumidor. Como les dije, a partir de la vigencia de esta ley queda derogada la ley 1682/2001 que reglamenta la información de carácter privado y sus modificaciones. Esta ley viene a poner un poco de orden en el sistema de informaciones. Creo que da seguridad también a todas las personas de que sus datos van a ser manejados dentro de un marco legal moderno, dentro de empresas seguras, y otorga también al ciudadano las herramientas necesarias para la defensa de sus derechos. Como siempre digo, estamos a las órdenes para asesorarles en todo lo que necesiten, para guiarles desde el estudio jurídico. En el canal mismo YouTube ustedes van a tener los medios que tienen para comunicarse con nosotros, para requerir nuestros servicios, nuestro acompañamiento. Siempre es un placer estar con ustedes y les dejo hasta las próximas. Muchas gracias.